Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Aspergeando y mi nombre es David. Antes de meterme al tema de hoy, que para mí es un poco delicado, por los motivos que luego ya cuando empiece a explicarlo vais a entender perfectamente, yo sé que estoy intentando quitarme las muletillas. En el vídeo anterior no tuve narices de conseguirlo, pero lo voy a intentar en este, ¿vale? A ver, ¿ves? Ya he dicho vale. Voy a intentarlo. Voy a ser fuerte, a ver que no me salgan ni vales, ni de acuerdo, ni esas cosas. Intentaré quitarme la muletilla. Vamos a intentar, ya iba a decir un vale, me he contenido. Vamos a intentar minimizarlos. ¿eh? Así que bueno, me meto en materia y os voy comentando. Hoy vamos a hablar del bullying. Para ser víctima del bullying, lo único que tienes que ser es diferente. Pero diferente para bien o para mal. O sea, puede ser por un supuesto defecto o por una virtud. Porque seas guapo o porque seas guapa también te pueden hacer bullying. Que parezca mentira, pero puede ocurrir. O porque seas inteligente. La cuestión es que seas distinto. Y siempre hay un animalito silvestre. A partir de ahora, cuando yo me refiera a este tipo de personas, les voy a llamar animalito silvestre, porque no hay catálogo de insultos suficiente para describirlo. Y cualquier cosa que se os ocurra lo multiplicáis por 4 y a ese tipo de personas me refiero. Hay animalitos silvestres que disfrutan mucho por los motivos que sean, da igual, porque tenga un problema en su casa, porque tenga problemas psicológicos o porque simplemente tenga muy mala leche, da igual, ¿de acuerdo? Disfrutan haciendo que los demás lo pasen mal y abusando de ellos. Entonces, este tipo de personas nos lo podemos encontrar en todos los ámbitos. También se hace bullying adulto, en las empresas, por ejemplo, ¿vale? Pero en este caso vamos a hablar del bullying en mi infancia. Hay que distinguir entre dos tipos de bullying que me hicieron. Y me refiero de quiénes venían el bullying, ¿de acuerdo? A mí me hicieron bullying tanto los profesores como los alumnos. Los alumnos de forma más continuada y los profesores durante una fase de mi vida, ¿vale? Ya he dicho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en mi parte de infancia más temprana, nosotros por la profesión de mi padre vivíamos en Madrid. Como creo que os he comentado en algún momento, mis padres me tuvieron siendo muy jóvenes. Mi madre tenía 19 años y mi padre tenía 23. Ahora mismo que un chico o una chica sean padres a esas edades es prácticamente impensable en nuestra sociedad. En aquella época era bastante más habitual. Tened en cuenta además que mis padres cuando vivíamos en Madrid no tenían ningún tipo de apoyo familiar porque sus familiares vivían en Sevilla. Y esto no es como ahora que tú te coges y te plantas con el AVE en 2 horas y media en pleno Atocha. Tenías que coger el tren y eran viajes de 7 8 horas, eran viajes largos. O sea, no era fácil que un familiar tuyo tuviera un problema en la otra punta de España y que tú pudieras coger y ese mismo día llegar allí. No era tan fácil. Estamos hablando de los años 70 y primeros de los 80. ¿Vale? Entonces, como digo, hay que entender las circunstancias de todo lo que rodea y luego que son los 70 y 80. No había apenas avances en este tipo de cosas, en temas de trastornos de comportamiento, ni en enfermedades de tipo mental, y bueno, y muchísimas cosas, ¿no? Y también la mentalidad de la gente era diferente. Entonces, bueno, los primeros problemas los tuve en la escolarización. A mí me escolarizaron en un colegio concertado en Madrid, un colegio muy bueno, con muy buena fama. O sea, allí iba gente de alto poder adquisitivo, ¿de acuerdo? El primer año no hubo problema, o sea, tuve una profesora que por lo que me cuenta mi madre, se, se supo amoldar a mí y yo me amoldé a ella y no hubo ningún problema. El problema vino el segundo año. El segundo año ya la profesora que me tocó, pues ni era tan comprensiva, ni sabía llevarme y por supuesto pues me cogió manía. Y hasta que no les di un motivo para que me expulsaran, pues no paró. Y me expulsaron directamente. Ya está. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como yo tenía el comportamiento que tenía y bueno, Madrid en aquella época no es el Madrid de ahora. Era un poquito más
más pequeñito, la gente se conocía más, ¿no? Mis padres me escolarizaron en un colegio pequeñito y también me tocó otro alma cándida de profesora. Ya le habían hablado de que había tenido problemas en el colegio anterior y también me expulsó. Y ya está. O sea, en aquella época te cogían, te echaban del colegio y se quedaban tan panchos. O sea que no, ningún problema, ¿eh? Te cogen, te expulsan, te marginan y ya está, y se acabó. A mis padres, ¿qué les recomendaron? Porque claro, ten en cuenta el contexto que os he comentado. Mis padres eran muy jóvenes, no tenían el soporte de mis abuelos ni nada, o sea, estaban en Madrid a, a la buena de Dios, ¿no? Y les recomendaron que tenía que ir a un colegio de educación especial, ¿vale? Yo solamente quiero haceros entender una cosa. Imaginaros un niño de 6 años, de 7 años, metido en un colegio de educación especial, tal y como eran los colegios de educación especial de la época, ¿vale? Donde tú veías a niños y a no tan niños, porque también había adolescentes, que tenían enfermedades muy serias y trastornos muy serios. O sea, no estamos hablando de un TEA tipo 1. No veías ese tipo de cosas, veías chiquillos con problemas de madurez cognitiva, te veías niños con situaciones muy jodidas, ¿vale? Y que además le intentaron forzar 2 veces, porque eso es lo que yo me comí en ese centro. Lo que pasa es que los educadores, por suerte, estaban pendientes y no nos dejaban solos ni por accidente, ¿vale? Claro, imaginaos lo que a mí me costaba ir allí, porque ese sitio estaba en Pozuelo de Alarcón. La que tenían que liar mis padres para que yo me subiera a ese autobús, lo mal que llegaba todos los días a mi casa, ¿vale? Ese centro no era precisamente barato, estaban pagando un centro de educación especial y aquellos padres que tengan a hijos en ese tipo de centros y lo tengan que costear ellos saben perfectamente que esas cosas no son nada baratas. Y claro, me veían cada vez peor. Mis padres, a través de un oficial de infantería, que era, que era pariente de un familiar político nuestro, pues empezaron a pedir otra opinión. Porque a mí no me veían mejorar precisamente, yo empeoraba. Me hicieron un análisis un psicólogo forense en Madrid, ¿vale? Adscrito a defensa, porque en aquel momento mi padre es Policía Nacional, no es algo que tengamos que ocultar. Y la Policía Nacional, todavía en esa época, estaba adscrito al Ministerio de Defensa, no como ahora que está adscrito al Ministerio de Interior, ¿vale? Entonces, me vieron, perdón, y le dijeron, mira, su hijo no tiene ningún problema serio. Su hijo lo que pasa es que, bueno, que es peculiar, pero que no tiene por qué estar pasando todo este quinario, ¿no? Y le recomendaron que volviéramos a Sevilla, que es de donde son oriundos mis padres, ¿no? De donde nacieron, ¿no? De donde estaban mis abuelos y donde estaba todo el soporte familiar, ¿no? Que es lo que en ese momento necesitábamos, ¿no? Entonces nos trasladamos. Mis padres, mi hermana que ya había nacido, mi hermana mediana y yo. Aquí me vio un psicólogo. Aquí me vio un psicólogo forense de la Policía Nacional. Me trató varias veces, me hizo test de inteligencia, me hizo una serie de pruebas y yo, no, su hijo lo que tiene es que es un tío inteligente y es un tío sensible y tiene problemas de vista y hay muchas cosas que él no puede hacer porque no ve, ¿vale? Y lo que le ocurre es que tiene, pues, frustración cuando no puede hacer las cosas. Vale, pues mis padres, cuando ya compraron el piso donde estuvimos viviendo al principio, me matricularon en un colegio nacional que estaba muy cerca. Y fijaos las cosas. Estuve primero en un concertado, me pasaron a otro de aquella manera. Fui a un centro de educación especial y volví a un nacional, ¿vale? Empezaron a cambiar las leyes de educación. Ya la EGB no era exactamente igual. En principio me escolarizan en una clase normal, ¿vale? Pero en ese centro había una clase para aquellos niños y niñas que podían tener ciertos problemas. Entonces, lo que le recomendaron a mis padres es que yo me fuera a esa clase. Yo iba a seguir el itinerario normal de formación y demás, pero más adaptado a mí. Tener en cuenta que encima a mí me habían desescolarizado 2 veces, que yo ya tenía ciertas carencias y que además yo tenía los antecedentes que tenía y tenían que ver cómo me comportaba yo.
Yo de ese curso que estuve con este hombre, yo no tengo malos recuerdos. Yo recuerdo cosas como estar pintando. En aquella época era la época de Ulises 31, era una serie de animación muy chula, ¿vale? O al menos yo la recuerdo como muy chula. Y pintaba el nono, ¿vale? Un robot que salía, ¿no? El nono y el Ulises y no sé qué, y hacíamos ejercicios de matemáticas. Era el típico profesor de corte bohemio. Yo lo recuerdo mucho con su pantalón de pana, que en aquella época estaba muy de moda eso de llevar pantalones de pana y este tipo de historias, ¿no? Y con su barba, su pelo rizado, ese tipo, ¿no? Y, y luego ya pasé al colegio normal, ¿vale? Esta sería la primera parte del bullying que me hicieron. Luego tuve un bullying constante, que este bullying constante hubo un momento en el que paró. Y os voy a comentar cuándo paró y cómo paró, ¿vale? Los niños me marginaban, claro, tened en cuenta además lo que os he explicado en vídeos anteriores. Yo no jugaba al fútbol, yo no hacía deporte de contacto porque a mí me resultaba desagradable, aburrido y no me lo pasaba bien, ¿de acuerdo? Además tenía problemas de vista, imaginaos el trabajo que me costaba darle una pata a un balón, ¿vale? Y me empezaban a marginar, además también era rubito, era como el Bobby de la película. Hubo una película que era un niño que se convierte en un ángel. Bueno, pues yo tenía el mismo peinadito, parecía, vamos. No voy a poder poner la foto en el vídeo, pero porque no la encuentro. Pero hay una, vamos, yo estaba para comerme, ¿vale? Entonces me marginaban, me pegaban, me insultaban, me llegaron incluso a apedrear, ¿vale? Ese tipo de cosas me pasaban, ¿vale? Y eso lo hacían los alumnos. Hubo clases donde me pasaba más y clases donde me pasaba menos, ¿vale? Entonces, bueno, tú en casa no cuentas nada, tus padres te ven y bueno, que hay días que estás mejor y días que estás peor. Y llega un momento en el que uno estalla y yo estallé. Pero es curioso porque yo no estallé porque se metieran conmigo, sino estallé porque se metieron con mi familia. Y en ese momento le dije, pues ahora te vas a enterar tú de lo que es mi familia, ¿no? Y me enfrenté a mi abusón. Y gané, ¿vale? Y le gané. Tened en cuenta que yo además era un niño muy grande, mido 1,83 m, o sea que imaginaos cuando yo tenía 11, pues por ahí 10, 11, 12 años, por ahí más o menos. Imaginaos el corpachón que yo ya tenía, ¿no? No es que hiciera nada especialmente, vamos, que no me convertí de repente en Jean-Claude Van Damme ni nada de esto, ¿eh? O sea, que fue la forma más tonta de coger a un petardo de tío y dejarlo en evidencia, ¿vale? A partir de ahí, como yo ya me había enfrentado a él, me pasó una cosa muy curiosa. Lo que me pasó es que los niños más mayores del colegio, entre los que había grandes repetidores, que eran ligeramente gamberros, empezaron a protegerme. O sea que en el momento que yo me enfrenté al abusón, empezaron a defenderme. Curioso, ¿eh? Como es la psicología humana, ¿eh? Pero es así. Es decir, y ahora ya voy a entrar un poco más en conclusiones, porque bueno, esto no es una cosa que a mí me resulte muy agradable de contar. Llegué incluso a decirle a mi madre y a mi familia más cercana, esto no lo contéis, por favor, ¿vale? Porque esto es un estigma. Esto para mí es un estigma. Estuve en un centro de educación especial sin tener que haber estado. Me echaron de 2 colegios. Y me han marginado y me han tratado muy mal en mi niñez y me han hecho bullying por ser diferente. Que os digo que esto no es porque yo fuera atea. Esto es porque hay gente con muy mala leche. Punto. ¿Vale? No tiene nada que ver con eso. Si en vez de ser por como yo era, podía haber sido otra chiquilla, otro chiquillo, por cualquier otra chorrada, porque fueran mal vestidos al colegio. Es que les da igual. Eso es una excusa para sentirse mejores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, paso a la conclusión. Yo no puedo deciros exactamente qué hacer en un caso de bullying, porque también la época ha cambiado. Pero la condición humana no, ¿eh? El ser humano es muy cobarde. Cuando ven a una víctima de bullying, la mayoría de la gente lo que hace es que mira para otro lado y piensa para sí mismo, menos mal que no me ha tocado a mí. Esa es la puñetera realidad. Cualquier otra cosa que queramos decir es engañarnos. ¿Que hay personas buenas? Por supuesto. Yo tuve suerte,
entre comillas, de que mis padres en un momento dado vieron que no iba por buen camino la situación y reaccionaron y buscaron ayuda y encontraron ayuda. Y esa ayuda es porque se dieron con buenas personas. Y cuando yo llegué a Sevilla, dieron con un buen colegio, donde había buenos profesionales y donde ya la política educativa empezó a cambiar. ¿Vale? Llegar a la edad que tengo yo, habiendo nacido en la década de los 70 o en la década de los 80, y no estar más tocado de lo que estoy, es un milagro. Y es un milagro y porque en el camino he tenido la suerte de que en algún momento he topado con una buena persona y un buen profesional. Pero hay criaturas que esa suerte no la han tenido, por el entorno familiar y por 2000 historias, ¿vale? Entonces no soy la persona más adecuada de deciros cómo solventarlo. Por eso os lo comento. Lo bueno es que mis padres reaccionaron en su momento y yo reaccioné en mi momento, porque a partir de ese momento a mí ya no me hacían bullying. Podía haber algún espabilado, porque bueno, siempre hay un gracioso que se riera de mí por cualquier gilipollez, ¿vale? Porque esos existen, ¿eh? Esos existen. Y además, todavía existen. O sea, te hacen el comentario jocoso, pam, 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 que vacileta soy. Pero bueno, ya cuando eres adulto tienes otras armas. O pasas olímpicamente del tonto de marra, o si te cogen un mal día le contestas y ya está, ¿vale? Pero ya tienes otras armas y le contestas en función de medida y proporción a lo que sea, ¿no? Entonces ya es diferente. Pero lo que sí puedo deciros es que las armas que tenemos para vencer el bullying, primero es la autoestima y segundo ser valiente. Hay que enfrentarse al abusador. La forma y el cómo lo hagas depende, pero al final lo tienes que hacer. Ahora mismo hay muchos más medios que en la época en la que yo iba al colegio. Ya hay profesores de apoyo, hay aulas especiales, pero aún así no tenemos garantías de que funcionen. Yo conozco un caso muy cercano en el que no funcionó y era un centro de referencia, un colegio público que era además centro de referencia y sigue siendo centro de referencia, y no funcionó las medidas que hicieron. Ni los profesionales que estaban pendientes de este niño estuvieron a la altura de las circunstancias, ni se aleccionó bien a los profesores que le estaban dando clases, ni se hizo ningún tipo de actuación sobre los compañeros y compañeras de ese niño. Y al final le hicieron bullying y lo estigmatizaron, y la solución ha tenido que ser que se vaya a un colegio concertado. Y se va al colegio concertado y a partir de ese momento es cuando le empieza a ir bien. Y empieza a tener buenas relaciones con los compañeros de clase y las compañeras. Y tienen en cuenta sus necesidades cuando hacen excursiones. Y si tiene cualquier tipo de problema, lo solventan, porque saben lo que hay. Y está rodeado de buenos profesionales, tanto de la parte pedagógica como de la otra parte, la parte de orientación, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso, porque a mí me resulta paradójico los dos casos. Yo pasé, cuando era pequeño, me echaron de un colegio concertado y me fui a un público, que el público funcionaba estupendamente, y ahora, sin embargo, que es lo que a mí me da muchísimo coraje, es que este niño estaba en un colegio público, lo pasan a un concertado y el concertado va mejor. El público lo pago yo con mis impuestos. El público lo pagas tú con tus impuestos. El concertado hay una parte que pagamos nosotros con nuestros impuestos y otra parte que pagan los padres, ¿vale? Y a mí me resulta muy sangrante este tema. Pero sí es verdad que hay muchos más medios y que tenéis ayuda cuando ocurre esto. Pero aunque tengáis esa ayuda, hay que estar pendiente de esa ayuda y fiscalizar esa ayuda, porque puede fallar. Y tenéis que enseñar a vuestros hijos y a vuestras hijas a defenderse. Porque el abusón, en el momento que tú te enfrentas a él, como son cobardes, porque ya les cuesta trabajo, o sea, mientras más te pliegues al abusón, el abusón más abusa de ti, porque le das poder. En el momento que tú no le das ese poder, es cuando el abusón empieza a tenerte miedo. Pero ocurre, tienes que tener muy trabajada la autoestima, hay un momento en el que tienes que echarle redaño,
¿vale? En el que tú tienes que enfrentar, y es muy difícil que un niño o una niña dé ese paso, y más ahora con redes sociales, pero tenemos que intentar enfrentarnos al abusón. Y nosotros, incluso en la vida adulta, y da igual qué condición tenga, nos vamos a topar siempre con algún abusón, un jefe, un compañero, ¿vale? Siempre nos vamos a topar con un animalito silvestre de este tipo. Pero la única manera que tenemos nosotros de vencerlos es enfrentarnos. Hay una cosa que le escuché en una entrevista a Arturo Pérez Reverte, un tío que la verdad es que me gustan muchas cosas de las que dice y me gustan mucho sus libros, que dice, mira, los malos sabemos que van a ganar, porque normalmente acaban ganando los malos. Pero hombre, vamos a hacer que les cueste trabajo, ¿no? Vamos a enfrentarnos a ellos, que al menos nos respeten y que les cueste esfuerzo. Bueno, pues yo no voy a decir que los malos ganan siempre. En algunas ocasiones han ganado en mi vida y en otras ocasiones he ganado yo, ¿vale? Pero tenemos que enfrentarnos. Y si queremos algo, nos lo tenemos que currar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a todos aquellos que nos rodean y que por los quienes nos preocupamos, ¿vale? Y bueno, después de este pequeño momento filosófico, ¿vale? Ya, pues nada, pediros lo de siempre. Suscribiros, darle a la campanita para las notificaciones, compartir el vídeo o el canal si os gusta el contenido, para que lo vea cada vez más gente. Y me voy a empezar a añadir una nueva sección semanal, ¿vale? Que esto va a empezar esta semana, en la que, como utilizo de vez en cuando algunos palabras técnicos relacionados con el autismo, pues os los voy a ir explicando. Si tenéis dudas sobre cualquier terminología, no os preocupéis que yo saco un vídeo, ¿vale? Y os pasaré incluso la referencia para que vayáis a bibliografía especializada y podáis extenderos más en el tema si os interesa. Así que empezad a ponerme cosas que queráis que os explique, ¿vale? Van a ser vídeos muy cortos, no voy a alargar los vídeos de 40, 50, 60 minutos. Eso no es explicar terminología y no tengo yo que enrollarme ni extenderme mucho, ¿vale? Así que nada, que paséis todos una muy buena semana y nos vemos muy prontito. Hasta luego.